Hola a todos, buenas tardes. ¿Nos escuchan? A ver, perfecto. Sí, buenas. Gracias por conectarse a todos y sean todos bienvenidos a nuestro Data Talks de hoy que se titula La, la inteligencia artificial, el mayor aliado para los líderes de negocio, presentado por la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de Educación Ejecutiva de UTEC. Por favor, les solicitamos que puedan tener los micrófonos y cámaras apagadas durante la sesión y si tuvieran cualquier pregunta, pueden dejar la opción de preguntas y respuestas y al final de la charla procederemos a responderlas. Al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción a la cual podrán entrar escaneando el código QR que pondremos en la pantalla, por lo que agradeceremos que puedan responderla. Ahora sí, aprovecho para darle el pase a Carlos Calderón, director de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC. Carlos, vamos contigo. Muchas gracias, Ignacio. Y buenas tardes con todos los que ya están acompañándonos. Muy agradecido por estar con ustedes, por haber aceptado participar. Algunos de ustedes seguramente ya han participado en otras de nuestras actividades que hemos venido desarrollando durante todo este periodo de pandemia. Hemos hecho muchos espacios de este tipo de aprendizaje, ¿no? Así que, y bueno, pero esta es la primera vez en la que voy a estar solo y me voy a despachar con los temas que me apasionan y espero pues que sea del gusto de ustedes. Además, me va a dar la oportunidad de compartir algunas noticias importantes. Como dijo Ignacio, yo soy el director de la Academia de Ciencia, Datos e Inteligencia Artificial de UTEC, que es un emprendimiento que ya tenemos trabajando con UTEC desde hace casi 2 años, inicialmente en una manifestación más tipo emprendimiento, ¿no? Hoy día ya tenemos una academia constituida, varios programas, cursos y otras actividades que hacemos, como por ejemplo promover la comunidad, ¿no? de científicos de datos senior que hay en el país y algunas otras cosas que ya les iremos contando durante el transcurso de la charla. El objetivo de hoy, y he preparado por supuesto una presentación, es hablar de inteligencia artificial para negocios, ¿no? Para el mundo de los negocios. Hoy día he preparado una charla que espero que les guste. Voy a tratar de hacer una inducción de lo que significa la inteligencia artificial, pero con un sesgo muy orientado a negocio, ¿no? Porque además, como lo decía en la invitación que anuncié ayer, hay muchos mitos, ¿no? Acerca de la inteligencia artificial y de qué significa y para qué sirve, ¿no? Y la mayoría de mitos terminan siendo como cosas que dan miedo, que nos van a quitar el trabajo o que van a hacer algo que esté fuera de nuestro control. Y bueno, yo diría que a esta altura por lo menos no hay ningún indicio de que eso vaya a ocurrir y que más bien puede ser muy útil, y de hecho así se llama la charla. Voy a ir compartiendo la presentación, si me permiten un segundo para lanzarla. Y la comparto ahora mismo con ustedes. Aquí estamos. Y bueno, voy a ir a la página inicial. Espero que ya la estén viendo. Por favor, me confirman si alguno de ustedes ve, por el chat me confirman si alguno de ustedes logra ver la pantalla. Vale, perfecto. Entonces, permítame. Entonces, claro, el objetivo de la presentación de hoy es hablar de inteligencia artificial, pero desde la perspectiva de negocios, ¿no? Sobre todo, yo diría desde la perspectiva de los líderes de negocio, ¿no? Que también creo que tiene una versión propia, ¿no? Que no es la versión general del mundo empresarial. Entonces, es inteligencia artificial como un aliado para los líderes de negocio, ¿no? Y voy a empezar poniendo
algunas cosas, algunas definiciones, ¿no? Que son muy, muy importantes para dejar a la inteligencia artificial en el rol que le toca, ¿no? Antes de entrar a hablar de inteligencia artificial, debemos, creo yo, identificar cuál es el activo patrimonial que tendríamos que, sobre el cual tendríamos que crear valor, ¿ya? Y lo digo así de claro porque cuando uno trabaja en una organización, automáticamente tiene mandatos, ¿no? Imaginen ustedes que sean gerentes generales todos ustedes y reciben un mandato de su directorio para crear valor sobre un activo que puede ser, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Señores, aquí a ustedes les entrego un pozo de petróleo y según mis planes, pues yo debería obtener 10 veces lo que invertí en los próximos 5 años o 10 años, ¿no? Y ese es básicamente el mandato que uno recibe. Aquí quiero usar esta descripción, digamos, que creo que todo el mundo la entiende cuando trabajamos en las empresas, de este mandato de crear valor, me ayuda mucho para definir de verdad cuál es el activo. Y el activo son los datos, ¿no? Los datos son los activos que tenemos que monetizar, ¿no es cierto? Sobre los cuales tenemos que crear valor. Cuando tiene uno eso claro, la inteligencia artificial ya ocupa un rol en ese flujo, ¿no? Y voy a usar el ejemplo del petróleo porque, bueno, se ha usado muchísimo y creo que ayuda bastante a explicar, ¿no? Es decir, el petróleo cuando está en su estado natural, digamos, pues no tiene valor, ¿no? Es un poco de una mancha negra, ¿no? Combustibles fósiles que contaminan, ¿no? O sea, eso tiene valor sí, solo sí, y eso seguramente ocurrió en algún momento de la historia, cuando alguien crea valor sobre ese activo, es decir, sirve para algo y yo hago un proceso que permita que eso monetice, ¿no? Es decir, pasa el petróleo de estar supuestamente bajo la tierra, digamos, o bajo el mar, hago grandes inversiones, extraigo ese activo, pasa por una refinería para convertirse en algo útil y finalmente creo un modelo comercial para que nosotros vayamos a reponer nuestros tanques de gasolina en la avenida Arequipa, en alguna estación de gasolina. Cuando ocurre el momento de que pago, recién allí está presente la manifestación de creación de valor. Antes de que eso ocurra, todo lo demás era una inversión, un gasto, ¿no? Entonces, ese flujo, ese viaje, es el que hay que tener claro en el mundo empresarial cuando hablamos de datos que tienen que ser monetizados y donde la inteligencia artificial tiene un rol como el de un esteroide, ¿no? O como algo que potencia o acelera el proceso de creación de valor. Ahora lo vamos a ver. Ahora, pero hablemos un minuto de los datos, ¿no? Los datos no son un activo cualquiera, digamos, son un activo, no son un activo como lo que conocemos o lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? En principio debo decir que son cada vez más abundantes y creo que estamos con COVID ha quedado muy claro que los datos se están convirtiendo cada vez más claramente en un commodity, ¿no? Uno encuentra datos debajo de la alfombra, en todos lados. Datos hay por todos lados. Y hoy día, como están las cosas, yo recomendaría no acumular datos, salvo que uno tenga un modelo de negocio muy bien definido sobre el cual va a crear valor. Porque si hace lo contrario, es decir, acumular datos, ¿no? Porque con datos yo soy rico, digamos, que sí, existe ese otro mito, ¿no? De que el que tiene los datos tiene el poder. No es cierto, no es cierto. O sea, y ahora lo vamos a ver, ¿no? El poder lo tiene el que sabe crear valor con datos. Y de eso vamos a hablar hoy día, porque es realmente lo importante, sobre todo para los profesionales, ¿no? Para los profesionales como nosotros, que tenemos oportunidades de crear valor en las organizaciones donde trabajamos o en nuestros propios negocios. Lo segundo es que es un activo invisible y difícil de cuantificar, ¿no? Es como las marcas, digamos, ¿no? Hace muchos años se había definido ya que las marcas son un activo patrimonial de las organizaciones, imagínense Coca-Cola, ¿no? Pero que tienen una enorme dificultad en ser valorizados y ser reflejados en los patrimonios o en los estados de resultados o en los balances, ¿no? En este caso es más o menos parecido, pero en este momento existen ya mecanismos de valorización, hay compañías
que compran otras empresas, no por el EBITDA multiplicado por 5 o por 6, como normalmente se estila valorizar la compra de empresas, sino que se valorizan los activos de edad en base a unas fórmulas. Claramente, que hoy día no hay tiempo de revisarlo, pero existe un mecanismo de valorización y un mecanismo de cuantificación. Finalmente, debo también añadir de que, a diferencia de los otros activos que conocemos, que ustedes se podrán imaginar, este es un activo que es infinitamente reutilizable y además tiene una virtud, y es que cada vez que lo usamos, crea más valor, ¿no es cierto? Y voy a dar un ejemplo bien trivial, pero imagínense ustedes, alguien de ustedes tiene mi teléfono móvil y quiere hacer una campaña de marketing o lo que fuera, entonces me llama. Si yo, por ejemplo, no contesto, sino porque ya no es mi teléfono, es un teléfono que tiene otra persona, y ustedes capturan ese dato al utilizar mi teléfono, automáticamente ya saben que la próxima vez a ese teléfono no responderá Carlos Calderón. Entonces, claramente, la utilización del dato crea automáticamente más valor, ¿no es cierto? Porque la siguiente vez yo ya sé que no debo llamar a ese teléfono o sé que debo llamar a ese teléfono para otra cosa. Entonces, es distinto a los otros activos, ¿no? Los otros activos se utilizan y se gastan, ¿no? Su costo de almacenamiento y distribución es cercano a cero. La data prácticamente hoy día no cuesta almacenarla, per se, digamos, solamente almacenamiento. Por supuesto que hay que darle mantenimiento y eso sí cuesta, pero almacenarla no cuesta y distribuirla tampoco, ¿no? Hoy día está todo en nube y estamos en todos los lugares donde hay acceso a Internet a una velocidad pues que ya ni siquiera la podemos diferenciar, ¿no? Y ahora que viene la 5G pues será aún mejor. Finalmente, debo decir que revaloriza el talento como nunca antes, es decir, este es un activo que está transformando la economía y que pone en valor como nunca antes el talento humano, ¿no? Y no es que nos va a quitar, o sea, sin duda, si alguien tiene un trabajo bobo, digamos, un trabajo repetitivo, que no crea valor significativamente y que lo puede hacer un robot, sin duda lo va a perder el trabajo, eso es innegable, ¿no? Pero si uno aprende a crear valor con datos, va a ser reconocido como nunca antes. El mercado de talento está en este momento exacerbado, ¿no? La búsqueda de científicos de datos o de expertos en monetización de datos crece a doble dígito frente a lo que puede crecer la oferta. Es decir, la formación de talento no alcanza para atender la demanda, ¿no? Y como yo digo acá también se ha convertido en el combustible de la verdadera transformación empresarial, porque a diferencia de las otras rutas que se plantean para la transformación, esta es una ruta segura. Ahora, quiero plantear esta imagen rápidamente de la caja negra, ¿no? Porque claro, cuando somos profesionales uno más o menos ve esta figura, ¿no? Tenemos el mandato de crear valor, ¿no es cierto? De ponernos hacia el lado derecho de la gráfica, en ese estado de resultados, y siempre nos van a pedir que el resultado del próximo año sea mejor que el del año pasado, etcétera, etcétera. Y la caja negra vendría a ser la ruta que hay que descubrir para crear valor con esas grandes cantidades de datos que cada vez, como les digo, abundan más. Bueno, hoy día vamos a intentar sacar algunas cositas de esa caja negra para explicarlo, pero al final les voy a decir cómo vamos a lograr abrir la caja negra y cómo vamos a dominar todos esos elementos que están dentro de esa caja negra. Hablemos de inteligencia artificial. En principio, definamos el término, ¿no? Si queremos decirlo de una manera coloquial, sería como un buen intento de imitar los aspectos cognitivos de la inteligencia humana, pero en lenguaje de máquina, ¿no? Básicamente es eso, son unas líneas de código que obviamente proveídas de mucho conocimiento alrededor de la estadística, la matemática, el poder computacional y todo lo que ha traído el mundo de la programación, etcétera, 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 y otros conocimientos más, permiten hoy en día, y de una manera muy interesante, yo diría en algunos campos del mundo cognitivo humano somos largamente superados, pero en algunos campos nada más del mundo cognitivo, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, imagínense si podemos nosotros, ¿no?, individualmente compararnos
contra un algoritmo que es capaz de identificar si un correo es spam o no es spam, ¿no? Claramente no vamos a tener las competencias para competir con un algoritmo que hace eso, lo hace mucho más rápido que nosotros, y segundo, pues no se cansa, no duerme, no come, no reclama, no pide sueldo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay cosas que la inteligencia artificial los hace muy bien, pero sin duda la inteligencia artificial ni por asomo tiene libre albedrío u otros aspectos de la inteligencia humana, ¿no? Digamos que está mucho más centrado al aspecto cognitivo. Y en esencia, básicamente, como dice aquí esta descripción, es un sistema, ¿no? Basado en máquina, que logra percibir el entorno. Yo creo que ahí hay una primera descripción interesante. Percibir el entorno es algo que hoy día ustedes lo van a ver con claridad en un ejemplo que voy a poner más adelante, pero básicamente es, por ejemplo, ver una fotografía, identificar un vehículo que pueda estar estacionado en una zona rígida, puede uno mirar la placa, todo eso lo puede hacer un computer vision, digamos, ¿no? Identificar la placa, consultar una base de datos, regresar y decir que ese carro no está autorizado para estar estacionado ahí, por lo tanto tiene que poner la papeleta, ¿no? Entonces ahí han visto una serie de, digamos, de ejercicios cognitivos que van desde percibir el entorno hasta definir que hay una infracción y finalmente multar, ¿no es cierto? Todo eso lo puede hacer hoy día, por supuesto, las aplicaciones informáticas que tienen capacidades de inteligencia artificial. Pero también, lógicamente, cuando uno desarrolla estas líneas de código, normalmente son problem solving, es decir, se les orienta a definir problemas específicos, logran adaptarse, porque ahora vamos a hablar de una parte de la inteligencia artificial que tiene que ver con el aprendizaje automático, y por lo tanto, si logra aprender, logra adaptarse, y en ese proceso provee información para tomar una serie de acciones. Pero bueno, en el mundo empresarial, y nuevamente quiero traer todo esto al mundo empresarial, el mundo empresarial ha consagrado un subcampo de la inteligencia artificial, porque hay N campos que tampoco vamos a poder charlar hoy día, y yo voy a ir viendo mi tiempo para que no se me pase el tiempo. Me apasiona todo esto y a veces me quedo pegado, pero por favor, Ignacio, me avisan si ya veo que tengo 19 minutos. Entonces, lo que les estaba diciendo es que en el mundo de los negocios se ha ido consagrando este subcampo de la inteligencia artificial, ¿no? Hay muchos campos en la inteligencia artificial, ¿no? Que hoy día no vamos a hablar. Y ustedes ya escucharon también hablar de esta palabrita o de esta frase, machine learning, ¿no? Que tiene que ver efectivamente, como lo describe el mismo texto, es aprendizaje de máquina, ¿no? O aprendizaje automático. Que es y que básicamente lo que permite es que las líneas de código aprendan de su entorno, ¿no? Y aprenden de varias maneras, ahora lo vamos a ver. Aquí tenemos otro, dentro de Machine Learning, de este subcampo, tenemos las técnicas, ¿no? Las técnicas de Machine Learning. Hay varias técnicas de Machine Learning, ustedes están leyendo ahí todas las técnicas que hay, y hay muchísimas más, pero redes neuronales es la técnica también, junto con Deep Learning, las que más son utilizadas en el mundo empresarial para una serie de ejercicios, ¿no? Y dentro de esas técnicas hay tres grandes grupos de aprendizaje de máquina que clasifican, digamos, agrupan la mayor cantidad de algoritmos, ¿no? La más utilizada y conocida es la de aprendizaje supervisado, ¿no? Las técnicas de aprendizaje supervisado, los algoritmos de aprendizaje supervisado. Y que surgieron junto con las de no supervisado, ¿no? Que básicamente se definen de la siguiente manera, es decir, para ponerlo en simple, ¿no? Y nuevamente tomando el ejemplo del correo de spam, ¿no? Que es un ejemplo muy simple y que todo el mundo además lo puede entender con claridad, ¿no? Los softwares de correo electrónico que utilizamos ya tienen embebido una serie de algoritmos que van a poder determinar si un correo es spam o no es spam, ¿no? Una serie de reglas que también son reglas estandarizadas en el mundo del correo electrónico,
Además de que, por supuesto, nos permiten a nosotros agregarle otras reglas, ¿no? Si, por ejemplo, el correo electrónico viene de Richard Swing, entonces yo voy a poner clic derecho, mandarlo siempre como si fuera un spam, ¿no? Mandarlo a la bandeja de spam. Y al revés, si el algoritmo por defecto manda algo a spam y yo me entero que no es, yo le doy clic derecho y le quito ese label, llamémosle así. Y entonces, lo que estamos haciendo en ese momento de poner etiquetas es automáticamente entrenando al algoritmo, ¿no? O dándole órdenes al algoritmo. Y ese tipo de algoritmos son efectivamente los que se conocen como los algoritmos de aprendizaje supervisado, ¿no? Típicamente la regresión lineal, por ejemplo, ¿no? O sea, son algoritmos que tienen predeterminada una etiqueta, ¿no? Voy a poner otro ejemplo simple para entenderlo. Imagínense ustedes que están entrenando un algoritmo, o sea, son algoritmos que requieren entrenamiento porque tienen una etiqueta predeterminada. Y si yo me pongo a entrenar un algoritmo ¿no? de aprendizaje supervisado y veo la cara de un hombre, pongo es un hombre. Si veo la cara de una mujer, pongo mujer, ¿no es cierto? Y el algoritmo lo que va a ir es identificando patrones y diciendo, ah, es hombre, todos los que son así son hombres, todas las que son así son mujeres. Y de esa manera esos algoritmos van aprendiendo, ¿no es cierto? Son algoritmos, como digo, que tienen una etiqueta predeterminada. Los no supervisados son, como su nombre lo dice, son por supuesto menos tipos de algoritmos, es menos usado, pero no es menos usado, depende, ¿no? Por ejemplo, pero son algoritmos que, digamos, al no tener un resultado predeterminado, su trabajo es definir a través de patrones que va encontrando una cierta clasificación o una cierta segmentación, ¿no? Claramente, por ejemplo, cuando uno quiere hacer clustering, ¿no? Utiliza este tipo de algoritmos no supervisados, ¿no? Que no tienen entrenamiento, ¿no? Son algoritmos que más bien requieren descubrir algo, ¿no? Y hay un tercer tipo de algoritmos que son los de refuerzo, ¿no? Los de reinforcement learning, ¿no? Que son algoritmos que requieren, digamos, una autonomía para poder ser explorados, ¿no? Y que en este caso requieren, para el refuerzo, requieren normalmente premios o castigos. Es decir, se les permite que aprendan solos, pero cuando uno les pone reglas para que cada vez que encuentren el resultado positivo tengan un premio o cuando se equivoquen tengan un castigo, ¿no? Entonces, en ese grupo de algoritmia, llamémosla así, que deriva de las técnicas de redes neuronales y de deep learning, que a su vez pertenecen al subcampo de machine learning, yo diría que ahí se concentra gran parte del mundo de los negocios hoy día en la utilización de ese tipo de ejercicios, ¿no? Ahora, lo que quería compartirles a continuación es una serie de conceptos o herramientas que derivan de la inteligencia artificial y que son muy conocidos seguramente por ustedes, ¿no? Como Machine Vision o Speech Recognition o Natural Languages Processing o Learning from Data, etcétera, etcétera, etcétera. El mensaje que estoy tratando de transmitirles aquí es que uno va a ir desarrollando todas estas capacidades en diferentes aspectos de la empresa, ¿no? Intentando automatizar procesos, intentando reducir tiempos en un call center, por ejemplo, o reducir riesgos en la parte de seguridad informática, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero hay que ir pensando siempre, si trabajamos en una organización, que a la larga, este viaje de automatización y de optimización de los procesos o de introducción de estas tecnologías en los diferentes aspectos de la compañía, a la larga van a terminar entrelazados. Por eso es que hay que ir pensando desde el inicio en una cosa que se llaman building blocks, ¿no? Aquí les voy a dejar un video para que nos hagamos una idea de cómo funciona
un algoritmo de aprendizaje automático, y ustedes al final yo después les voy a decir si es supervisado, no supervisado o de refuerzo. No sé si me validan, por favor, Ignacio, si se está viendo el video. A ver, sí veo un título en estos momentos. A ver, lo voy a correr, me avisas, ¿ya? Please. Sí. Traffic Monitoring in a Section. ¿Se ve? Se visualiza, sí. Ya. En la parte superior izquierda de la pantalla ustedes están viendo el conteo de vehículos, pero claramente lo que están viendo es que el conteo identifica el tipo de vehículo, ¿no es cierto? Este es un algoritmo que se utiliza muchísimo para surveillance, ¿no? O vigilancia, ¿no es cierto? Y que permite facilitar una serie de trabajos que digamos, con seres humanos sería costosísimo o simplemente imposible, ¿no? Pero claramente el algoritmo lo que está haciendo es clasificar, ¿no es cierto? Identifica, clasifica. Y además podría, por supuesto, reconocer su entorno, ¿no es cierto? Imagínense que haya un accidente en este momento, ¿no? Podría el algoritmo identificar los patrones que determinan que se trata de un accidente y que va a generar un atasco, ¿no? Este es un ejemplo típico de un algoritmo de computer vision, ¿no? Y este es un caso también típico de un algoritmo, perdón, de aprendizaje supervisado, ¿no? Que requiere, obviamente, un entrenamiento, ¿no es cierto? Y ahora justo vamos a hablar de eso, ¿no? Porque ya dejando un poquito esta parte introductoria de qué cosa es inteligencia artificial, los tipos de algoritmos, para no marearnos en medio de todo ese mundo enorme que tiene, digamos, como sustento teórico al mundo de la inteligencia artificial, vamos entrando a la dinámica de negocios, ¿no? Típicamente, hay siempre, yo siempre doy este consejo, ¿no? Dice, la inteligencia no se compra, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque ya sabemos todos que muchos de los algoritmos ya están hechos, ¿no es cierto? Hoy día yo creo que esta dinámica que estoy mostrándoles en la gráfica es la que ustedes van a probablemente cuando se involucren o si ya se involucraron en este tipo de proyectos, lo van a notar, ¿no es cierto? Voy a ir un poquito despacio explicando esta parte que me interesa que me sigan, ¿no? Típicamente, digamos, las líneas de código o los programas los sistemas de inteligencia artificial tienen embebido una parte de la información, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la imagen el video que les puse hace unos minutos, ¿no? Yo voy a ir definiendo, por ejemplo, unas bases de datos que yo tengo, porque soy del gobierno, y voy a definir, como tengo el acceso a la información de vehículos, de todo el parque automotor del Perú, yo por el tipo de placa voy a definir qué tipo de chasis y qué tipo de vehículo es. Entonces, ese tipo de información se ingesta en el programa informático, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como corpus, ¿no? Es decir, aquella data que viene embebida dentro del sistema, ¿no? Que estoy desarrollando. Otro ejemplo podría ser en el caso, por ejemplo, de un call center, todos los procedimientos de atención a los clientes, ¿no? Los tiempos, las reglas para definir si es un caso que atiendo, que no atiendo, toda esa información predeterminada se le conoce como corpus y normalmente viene embebida. Lo otro que también uno normalmente cuestiona o pregunta es el algoritmo en sí mismo, ¿no? Pero el algoritmo, si bien son reglas, normalmente, como dije, ya existen, y el arte hoy día probablemente el arte se está trasladando no a construir algoritmos, sino a saber dónde está el algoritmo que yo necesito, ¿no? Y una gran discusión de si lo tengo que comprar o lo tengo que construir de cero, ¿no? Pero el tema central que hoy día se discute es el entrenamiento, fundamentalmente, ¿no? Ese es más o menos lo que quería transmitirles, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta estos tres aspectos. La data que yo tengo que embeber, ¿no? Ingestar
desde el arranque del programa, que se le conoce como corpus, los algoritmos que tenemos que desarrollar o comprar y el entrenamiento en caso que, en caso que lo compre o en caso que lo haga, igual lo tengo que entrenar, ¿no es cierto? La diferencia ya la vamos a ver cómo sugerimos tomar una decisión de un tipo o de otro. Pero esto hay que tenerlo en cuenta porque lo que quería decirles es que no es tan fácil. Es decir, lo que es fácil probablemente es tener un algoritmo, ¿no? Y tener un sistema de inteligencia artificial. Pero como ustedes ya lo habrán notado también, cuando utilizan, por ejemplo, los bots en estos portales de las empresas de retail o los bancos, se habrán dado cuenta pues que los bots tienen un nivel pues de desarrollo bien básico, ¿no? ¿Y por qué? Porque está en una fase muy primaria y su entrenamiento ha sido muy básico. Entonces, su capacidad para resolver problemas es extremadamente elemental. Tan elemental que no los usamos, ¿no? Es distinto cuando uno habla, por ejemplo, con Alexa o con Siri, ¿no? Que probablemente lleguemos a tener alguna conversación un poquito más entretenida. Entonces, el mensaje que le estoy transmitiendo es, el arte no está en los algoritmos, el arte está en cómo logramos que nuestro algoritmo se vuelva medianamente inteligente, ¿no? Algunas cosas más, algunos conceptos más que son importantes para el mundo de los negocios, ¿no? Yo les dije que los datos son un commodity, ¿correcto? Al inicio, y eso es así, datos hay en todos lados, pero siempre son datos finitos, no son ilimitados. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y además, siempre van a haber sesgos. Y esto de los sesgos en el mundo de la algoritmia no es algo menor. Veo que me están dejando preguntitas, son y 34, voy a tratar de acabar un poquito más rápido y así dejo espacio para las preguntas. Porque como tengo la presentación en la pantalla de mi computador, no logro ver las preguntas, así que les voy a pedir que me permitan terminar, voy a correr para terminar y luego nos ponemos a charlar un ratito. Entonces, lo que quería decir con los sesgos básicamente es, lo importante no es no tener sesgos porque, y esto lo discuto permanentemente con los equipos que trabajamos, es casi imposible, la vida entera tiene sesgos y nosotros estamos tratando de representar la realidad con la algoritmia, ¿no? Entonces, sesgos van a haber. El problema es no saberlos o permitir que sean suficientemente grandes como para que dañen el resultado. Un buen ejemplo creo que es este caso penoso que le ocurrió a Google, ¿no? Con este caso, este algoritmo que se había entrenado de manera natural con el uso de los buscadores, que uno pedía imágenes de mujeres de tez oscura, ¿no? Y aparecían imágenes de simios, ¿no? Entonces, ahí claramente hubo un sesgo seguramente humano, que fue embebido, no fue detectado y causó un problema serio de reputación. Ese es el tema un poco central, digamos, es decir, que hay que tener conciencia de los sesgos y hay que tener identificación de los sesgos, ¿no? Bueno, que ya les comenté que tenemos que entender al mundo de la inteligencia artificial como building blocks, ¿no? Algo que vamos a ir construyendo paso a paso y que a la larga o a la corta todo va a estar entrelazado, ¿no? Y finalmente, que la forma correcta, si ustedes quieren construir una inteligencia artificial correcta, es siempre intentando hacer las preguntas correctas para que el resultado, o mejor dicho, la algoritmia o la inteligencia artificial responda a esas preguntas de manera correcta. Es como hacer un interrogatorio, esa es la manera, ¿no? de hacer el requerimiento funcional, llamémosle así, como se hacía antes, ¿no? a las áreas que construyen inteligencia artificial, ¿no? Vamos un poquito más rápido. Cuatro cosas que les quiero decir muy rápido para tener en cuenta como experiencia en el mundo de los negocios. Lo primero, y esto es natural, digamos, porque estamos en una fase muy temprana todavía de implantar la inteligencia artificial como una herramienta que nos ayude a ser más eficientes, más inteligentes, más rápidos o lo que fuera, ¿no? Y es priorizar los casos de uso. ¿Por qué? Porque sobran casos de uso. Las posibilidades de automatización, de aceleración son enormes. Todo está por implantarse con inteligencia artificial aquí. Entonces el problema es priorizar. Y bueno, ahí ustedes son más expertos que yo, sin duda, en escoger las matrices de priorización para sus compañías. Aquí simplemente le damos un
un ejemplo, un caso que nosotros recomendamos, y es que en un lugar, la parte de la valoración, hay que poner el valor al que podemos llegar, potencial, el valor potencial que podemos generar frente a la velocidad de implantación, ¿no? En la medida que haya más valor y haya mayor velocidad de implantación, sin duda vamos a escoger ese tipo de problemas o casos de uso para ser resueltos con inteligencia artificial. Que ya lo hemos discutido, ¿no? Construir o comprar algoritmos, ¿no? Depende, ¿no? Si, por ejemplo, esto es en comparación con mi competidor, o sea, ¿quién tiene más posibilidades de valor potencial? ¿Mi competidor o yo? Si soy yo, y además, cuando me comparo con mi proveedor de algoritmia, mi competidor de algoritmia, él tiene data diferente a la mía, mientras más diferente sea, mejor para mí. Entonces, mientras más diferenciación haya con el acceso a datos de mis proveedores y mayor valor potencial tengan mis competidores, no tengo ninguna duda que me toca comprar el algoritmo, ¿no? Lo otro que también quisiera transmitirles es que llevar a una compañía que sea impulsada por inteligencia artificial es un viaje largo, requiere trabajar en varias competencias al mismo tiempo, ¿no? Desde crear una organización que tenga la capacidad de aprender, ¿no? Traer talento, etcétera, etcétera. Sin duda tener la infraestructura correcta, ¿no? Hay que invertir en infraestructura, tener los soportes, las tecnologías, las herramientas, los procesos y las capacidades de los equipos humanos para que puedan convertir los datos que puedan convertir los datos en algo que tenga valor. Y el rol que juega la inteligencia artificial, que no lo había dicho hasta ahora, o tal vez ya lo dije, ya no recuerdo, es el de un esteroide, ¿no? O sea, es un acelerador. Finalmente, siempre van a haber estas discusiones más de carácter ético en el mundo de la empresa, sobre el futuro del trabajo, por ejemplo, ¿no? Hay muchos mitos también ahí, ¿no? Que la gente piensa que nos va a desplazar como 100%, es relativo, sin duda va a desplazar muchos trabajos y probablemente va a desplazar más trabajos de los que logre generar. Pero los trabajos que va a desplazar, por lo menos hasta ahora, no hay nada más que eso hasta ahora, son aquellos trabajos repetitivos que no crean valor o donde la inteligencia humana tenga sus límites de velocidad, ¿no? El típico ejemplo es el del call center, ¿no? Si uno llama al call center y toma por asalto a un chico o una chica que no estaba bien entrenado, que además tiene 40 íconos en su pantalla, la velocidad de respuesta, pues, sin duda será superada ampliamente por las máquinas, ¿no? Pero bueno, aquí voy a parar un ratito con toda la introducción, digamos, toda esta narrativa que les he traído sobre qué es la inteligencia artificial y cómo se puede crear valor dentro de las organizaciones, qué aspectos son importantes a tener en cuenta y cómo puede funcionar finalmente como un aliado, ¿no? Pero la pregunta, y ahora la llevo al terreno más personal o, digamos, de desarrollo profesional, ¿no es cierto? El mundo está cambiando rápido, los profesionales nos estamos viendo impulsados a, digamos, incorporar nuevos conocimientos, ¿no? Y nosotros hemos estado trabajando en UTEC desde hace tiempo en esto de acá, ¿no? Entonces hemos desarrollado un programa que ha sido el programa insignia de la academia, ¿no? Un programa consagrado ya, que es Data Science for Business, ¿no? Que es básicamente una propuesta para los ejecutivos senior, llamemos así. Normalmente la gente que está entrando a estos programas son profesionales que tienen más de 10 años de trabajo, de vida profesional en promedio, ¿no? De diversas áreas, ya voy a explicarles que no pedimos requisitos para excepto, por supuesto, la motivación extrema y los años de experiencia, ¿no? Se les pide 5 años mínimo de experiencia. Pero básicamente es un programa que tiene estas características, permítanme. A ver, aquí está, un resumen rápido. Es un programa que tiene 120 horas, un programa, digamos, robusto, que tiene 4 grandes bloques, digamos. Hay un primer nivel hay un aspecto de nivelación importante, ¿no? Como llegan profesionales de diferentes áreas, este es un programa que lo que hace al inicio es nivelarlos. Pone
un piso en los niveles de conocimiento que asegure que todos tengan lo mínimo de conocimientos en programación, informática, por supuesto, Python, R, etcétera, y no se asusten porque yo he visto abogados y he visto psicólogos y psicólogas entrar al programa y obviamente salir dominando, no dominando, pero sabiendo programar, por supuesto, y utilizando una serie de herramientas informáticas con finalidades de ciencia de datos, por supuesto, ¿no? Porque aquí no es el objetivo formar programadores para nada. Pero se les da base de programación, se les da una base en base de datos y un propedéutico también de estadística. Este es el aspecto inicial, llamémoslo, ¿eh? Eso se les nivela. Y está hecho para no expertos, es decir, para gente que viene de otros campos. También si alguien hay ingenieros de sistemas que también participan, ¿no? Y que dominan esos temas, pues será mucho más sencillo para ellos. Pero aquí lo que intentamos es garantizar un nivel mínimo. Luego construimos un segundo bloque con aspectos de conocimiento relacionados a la ética, la privacidad, la ciberseguridad y el storytelling, que son normalmente aspectos que no se dictan en los cursos de ciencia de datos a nivel mundial. Por alguna razón, consideran que estos temas están resueltos. El mundo ha cambiado y con los datos también. La ética, ahora existe ética para datos, ética para inteligencia artificial. La privacidad tiene que ver con los datos personales. Es toda una regulación que impacta en la toma de decisiones de los ejecutivos. Lo mismo con la seguridad y obviamente la capacidad de contar historias con datos, ¿no? Que es data storytelling. Bueno, finalmente entramos a la segunda parte, donde ya entramos de lleno al método científico. Se les va a enseñar cómo modelar casos de uso, cómo hacer modelamiento analítico. Se va a hacer una pequeña introducción a Machine Learning e inteligencia artificial, por supuesto. Ya estoy hablando de talleres, digamos, y clases que son hechas para gente de negocios, por supuesto, pero que van a entrar a hacer ejercicios con Machine Learning e inteligencia artificial. Y una serie de tecnologías adicionales para ciencia de datos. Finalmente cerramos con un capítulo muy importante de Data Thinking, que vendría a ser como los modelos de monetización, es decir, cómo hacer los ejercicios para monetizar, y obviamente los roles de liderazgo normalmente ejercen esos capítulos, ¿no? De liderar ejercicios de monetización, no necesariamente hacer algoritmos, por supuesto, pero sí, por ejemplo, identificar el problema o la oportunidad y desarrollar el ejercicio a través de un método que garantice que el dato se convierte en una expresión de valor. Rodeado de algunas otras cosas más. Como digo acá a la derecha, estamos solicitando 5 años de experiencia. Se les va a ofrecer esta nivelación. Va a haber acceso a Watson Studio. Esta es una cosa muy importante que debo comentarla porque obviamente no existe ciencia de datos si no metemos las manos en la computadora y hacemos ejercicios utilizando herramientas de ciencia de datos, ¿no? No es porque tengamos que construir líneas de código, es porque la forma de liderar desde el conocimiento es distinta cuando uno lidera sin saber, ¿no es cierto? Es bien difícil liderar sin saber. Aquí permitimos que tengan acceso a una serie de herramientas. Watson Studio es una suite, ¿no es cierto? Que además está en la nube. ¿Y qué significa eso? Pues que los profesionales que participan en estos programas solo necesitan su computadora y acceso a Internet, nada más. Todo lo demás está en la nube y además, como trabajan en equipo, y eso es algo que iba a comentar más adelante, como trabajan en equipo con otros compañeros del programa, la ventaja de que cada uno puede estar en su casa o en su oficina o donde quieran y estar al mismo tiempo trabajando de manera colaborativa en nube utilizando este tipo de herramientas, ¿no? Se les da mentoring, por supuesto, participan los Chief Data Officers más importantes de la región, ya les voy a presentar algunos, y finalmente se les ofrece ingresar a la comunidad de senior de ciencia de datos que ya tiene, que va a cumplir un año. En la próxima semana habrá un gran evento para celebrar el primer año de la comunidad de científicos de datos senior que fundamos hace un año atrás. Aquí les dejo rápidamente simplemente algunas de las personalidades que nos acompañan tanto en el board, ¿no? Porque tenemos, como les dije al inicio, la academia tiene un board, ¿no? Y tenemos a personas como Juan Taboada, por ejemplo, que es
digamos, es un matemático español que lidera todo el capítulo de Analytics en el Banco de Crédito. También está Mika Kolemish, es quien maneja Data Analytics en Belcorp. Está Darío Kolemish, ¿no? en Scotiabank. Iván Herrero, que es el Chief Data Officer de Intercorp. Marushka Chocobar, que está en la Secretaría de Gobierno. Y, bueno, Daniel Albán de Jambal, pero debo mencionar rápidamente a Diego Ballarino. Diego Ballarino se ha incorporado recientemente a nuestro board. Él es el Chief Data Officer de Scotiabank en Uruguay, ¿no? Aparte tenemos profesores como Fernando Jiménez, Claudio Querol, en fin, una serie de expertos, Oscar Montezuma para la parte de privacidad, Christophe de Grief, por ejemplo, que es nuestro profesor para los temas de storytelling, ¿no? Y así sucesivamente, Luz Fernández, que dicta la parte de ética, y Luisa Quispe, quien se ha incorporado recientemente. Esta es una chica muy, muy hábil, ha regresado al Perú hace poco, trabaja en el BCP, es la Data Scientist Senior, que ganó una beca muy importante y que hemos logrado ficharla para que nos comparta sus conocimientos también. Muy rapidito, básicamente se trata de un programa de 120 horas, 14 semanas, arrancamos el 3 de octubre, está diseñado para un grupo limitado de participantes, a diferencia de otros programas que hemos ido lanzando durante la pandemia. Este es un programa que sí, digamos, tiene un grado alto de personalización en la enseñanza. Por lo tanto, no está, el cohort esperamos que no supere los 40, ¿no? Deseamos que no supere los 40 cupos. Va a ser muy distinto a los otros programas donde tenemos 70 o 100 personas. Aquí debe ser un grupo pequeño porque el nivel de personalización de la enseñanza es distinto, ¿no? Es mucho más personalizado. Pero bueno, me he excedido, 1000 disculpas. Me parece que hay preguntas, Ignacio, cosa que así pasamos un poquito también a atender las preguntas. Sí, tenemos acá las preguntas. Y más bien, queríamos presentar un slide más. Adelante. Sí. Voy a parar de compartir. Sí. Ya está. ¿Quieres que vaya contestando, Ignacio, o esperamos? No, sí, da un momento, da un momento. A ver. Sí, solamente lo que queremos detallar es que, bueno, como comentaste, la inversión de este programa es 15.000 soles, pero para todos los asistentes a esta charla tenemos un beneficio exclusivo de 11.250 soles. Como ya también dijimos, el inicio de clases es el 3 de octubre y si gustan pueden comunicarse directamente con nuestros asesores que son Liliana Franco y Daniel Quispe. Estaremos pasando los datos de Liliana Franco y Daniel también en el chat para que los contacten directamente. Una pregunta, Básicamente eso. Ignacio. ¿Este beneficio exclusivo tiene fecha de caducidad o es ilimitado hasta el cierre? Es hasta el 18 de septiembre. Ya. Sí. Va. Ok. Vamos el pase, ahora sí con las preguntas. Atento a las preguntas, y con mucho gusto, por supuesto. Tenemos casi 10 minutos, así que adelante. Voy a tratar de responder rápido, así le damos espacio a todas las preguntas que nos hayan hecho. Pasamos. Tenemos aquí la primera pregunta. Nos dicen, ¿Data Science es parte de inteligencia artificial? Excelente pregunta. Yo diría que yo lo veo al revés, ¿ya? La ciencia de datos es la disciplina que permite crear valor
a partir de los grandes volúmenes de datos. Es una disciplina que permite crear valor a partir de los grandes volúmenes de datos. Por supuesto que es una transdisciplina, tiene varias cosas dentro, etc. Pero la disciplina que permite aprender, o sea, que uno puede estudiar y aprender, es la ciencia de datos. La inteligencia artificial es una herramienta que tiene un rol dentro del proceso de generación de valor de las empresas. Tiene un rol, ¿no? Y es un rol que acelera, ¿no? Acelera la creación de valor, puede permitirte reducir tiempos, puede automatizar más rápido. O sea, tiene una serie de atributos que permiten reemplazar tareas fundamentalmente cognitivas humanas, ¿cierto? Como por ejemplo, imagínense ustedes una persona poniéndose a identificar cuál correo es spam y cuál no, ¿no? No tiene ningún sentido. Ese tipo de tareas las puede resolver la inteligencia artificial. Y por supuesto, eso ha ido evolucionando, pero quiero centrarme en el mundo de los negocios. O sea, hoy día, en el mundo de los negocios utilizamos tecnología que está consolidada. No nos ponemos a inventar cosas en la empresa, ¿no? No hay tiempo. Por supuesto que si queremos hacer innovación podemos intentarlo, pero te diría que la respuesta concreta es, desde mi punto humilde de vista, es la inteligencia artificial es una herramienta, una pieza muy importante dentro del mundo de la ciencia de datos, que es una disciplina que permite crear valor. Listo, perfecto. Tenemos otra pregunta más aquí de Illich Ascensios. ¿Qué indicadores me permiten distinguir una buena solución con inteligencia artificial? ¿Hay algunos típicos indicadores como los tienen otras disciplinas como las finanzas? Sí, o sea, sí, la respuesta es un contundente sí. La virtud del mundo de la inteligencia artificial es que todo lo que hace, o casi todo lo que hace, es medible, ¿no? Entonces, inclusive uno puede medir el resultado antes de que se ejecute, ¿no? Uno puede predecir el resultado, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes un algoritmo para predecir el nivel de riesgo crediticio de una persona, que se usa muchísimo, ¿no? Todas las empresas que dan crédito lo utilizan. Y uno tiene mecanismos para medir el grado de certeza del algoritmo, ¿no? Antes de tirarlo a vivo, ¿no? A lanzarlo. Y, por ejemplo, hay uno muy conocido en el mundo del riesgo, que se conoce como el KS, ¿no? Y uno, además, si está en la industria del riesgo, va a saber que el KS típico que alcanzan los algoritmos de riesgo está alrededor del 20-25, ¿no? Entre 20 y 25, digamos que es un buen KS, ¿no? Así que si uno desarrolla su algoritmo y el resultado le sale 15, 14, pues digamos que estaría todavía en fase de prueba, ¿no? Y si supera los 20, yo diría que no hay ningún problema, está bastante bien el performance y lo lanzaría, ¿no? Y si logras superar el 25, pues eres un campeón. Así que el resultado, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque todo es medible en la inteligencia artificial, ¿no? Y hay mucha estadística, y hay mucha técnica, y hay mucho que aprender, ¿no es cierto? Y hoy día se ha ido complejizando también con el poder computacional, pero la respuesta es un contundente sí. Perfecto. Tenemos una pregunta de Luis Alfredo Ramírez. ¿Qué tipo de negocios han mostrado un mayor éxito en la explotación de data? Bueno, hay varias industrias, ¿no? Es difícil, no tengo un conocimiento así global, ¿no? Pero, digamos, de mi experiencia, tengo más de 10 años metido en este mundo, siento que, por ejemplo, el comercio electrónico es una de las industrias que más provecho le ha sacado al mundo de la monetización de datos y la inteligencia artificial, ¿no? Y los ejemplos sobran, ¿no? Los más conocidos son seguramente lo que uno ve cuando trabaja frente a Amazon, por ejemplo, ¿no? Cuando uno intenta comprar en el portal de Amazon, uno se va dando cuenta de que el portal está aprendiendo, ¿no es cierto? Y está intentando empujarte de manera inteligentísima para que tú escojas o no escojas ciertos tipos de productos. Los precios también juegan de esa manera, ¿no? Todo, absolutamente todo, la experiencia
de compra en Amazon está soportado sobre inteligencia artificial, ¿no? Y monetización de datos. Pero hay otras industrias, ¿no? La industria bancaria también tiene años trabajando el mundo del riesgo con inteligencia artificial y con monetización de datos, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Los medios y el entretenimiento. Entonces, hay varias industrias que son como punteras, diría yo, en la utilización de este tipo de disciplinas y técnicas, ¿no? Disciplinas como la ciencia de datos y técnicas como machine learning, por ejemplo, ¿no? Diría eso, ¿no? No se están, o sea, la minería, hoy en la mañana hemos estado en una reunión con una empresa grande del sector minero, ya también está haciendo utilización de este tipo de tecnologías y conocimientos. Así que yo diría que más bien son pocas las empresas, las industrias que todavía no se embarcan, ¿no? Y si bien parece algo que no se nota, porque la inteligencia artificial no se nota, digamos, a modo de usuario, ya nos acostumbramos, por ejemplo, a que las películas que vemos en Netflix son productos sin duda de un algoritmo, ¿no? Así que yo diría más bien que quedan pocas industrias que todavía no se embarcan en la utilización y en la monetización de datos. Perfecto. Acá tenemos una pregunta de Robins Torres. Nos pregunta, ¿la inteligencia artificial se puede utilizar en los mantenimientos predictivos? Totalmente. De hecho, el mismo nombre que acaba de mencionarse es una técnica típica, ¿no? De una aplicación típica de inteligencia artificial, mantenimiento predictivo, claro. La analítica tiene tres grandes espacios, digamos, donde uno puede utilizar algoritmia, ¿no? Y obviamente con un nivel de potencial que los humanos no los tenemos. Así hay que ser suficientemente humildes para reconocer que no tenemos esa capacidad, ¿no? Pero, por ejemplo, típicamente lo primero es descriptivo, ¿no? En medio de un mar de información, uno puede tener una opinión, pero no necesariamente esa opinión representa la realidad. Como por ejemplo, imagínense ustedes que han tenido una fuga masiva de clientes, ¿no? Que la tasa de fuga de tarjetavientes o de titulares de los celulares haya sido pues enorme, que haya roto los récords históricos. Imagínense que históricamente ha sido 5% y que este año tuvieron 10%. Entonces uno puede decir que describir el evento como yo opino que se fueron por esto, por esto. Y otra cosa es hacer un análisis a través del uso de estadística, programación informática, herramientas informáticas y usar algoritmia, por supuesto, descriptiva, ¿no? Simplemente descriptiva. Dígame qué pasó. Y te lo voy a decir con el 99% de certeza, ¿no? Otro espacio es partiendo de ese ejercicio, por ejemplo, uno puede decir, como yo ya sé las razones por las cuales, o sea, te puedo decir qué pasó y por qué pasó. Y si yo sé por qué pasó y no hago nada, entonces podría predecir qué va a pasar. Es decir, el próximo año no se va a ir el 10%, Carlito, se va a ir el 20%, ¿no? Por esto, por esto, por esto. Entonces, sí puedes predecir, por supuesto, ¿no? Y también puedes, ya no solo predecir, sino, porque me puedes decir, oye, Carlos, y si hicieras esto y esto y esto, que son, por ejemplo, bajas tus precios, mejoras los tiempos de atención en el call center y no sé qué más, entonces tú atacas el 65% de los problemas, en consecuencia reduces dramáticamente tu fuga de clientes y al contrario, inclusive podrías incrementar la base de clientes, ¿no? O sea, que ya no solamente eres predictivo, sino que prescribes, ¿no? Te vuelves como un doctor. Todo eso son los alcances típicos de la analítica que utiliza técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Como machine learning, entre otras. Ok, excelente. Tenemos una pregunta ya para cerrar, y estamos con el tiempo, que nos escribe David Almonacid. Él nos dice que es desarrollador, estudiante de ingeniería de sistemas, y dice que tiene un sistema de inteligencia artificial de reconocimiento facial enfocado en la búsqueda de personas desaparecidas o control de personal dentro de una empresa. Y de ahí tiene tres preguntas. ¿Ok? La primera es, ¿cómo lograr la sinergia entre la implementación de este sistema en una empresa? Bueno, eso es o sea, me parece lindo el ejercicio, pero tengo muy poca información como para responder, ¿no? Lo que yo he visto normalmente, los problemas de implementación tienen que ver con cultura empresarial, ¿no? O sea, hay dificultad para que la cultura establecida acepte
la utilización de tecnologías que podrían en el extremo amenazar el trabajo de una persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy difícil responder, digamos, pero lo que más he visto comúnmente, el primer gran problema con el que uno se choca es la cultura, ¿no? La cultura establecida. Y lo otro son la falta de un entendimiento del potencial que esto tiene, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque siempre uno se choca con los problemas de presupuesto, ¿no? Más aún en épocas de crisis como esta, ¿no? Pero lo que hay que entender es el potencial que esto tiene, ¿no? Tiene un potencial muy grande de generar rápidos, grandes beneficios, y no solo eso, yo diría lo más grave es que si no lo haces tú, alguien lo va a hacer, porque no es imposible, ¿no? Cada vez es menos complicado, repito, y aquí con esto termino, con este mensaje que me parece importante, porque es un mensaje para los líderes de negocio, para los profesionales. La ciencia de datos y la inteligencia artificial en el mundo de los negocios es una responsabilidad de los ejecutivos. No le echen la culpa a los técnicos ni digan que esto es brujería, ¿no? Tenemos que aprender, tenemos que conocer cómo se crea valor con datos y cómo utilizamos las técnicas de inteligencia artificial en favor de nuestro negocio. Porque no es rocket science, están al alcance. Se trata de convicción, se trata obviamente de un esfuerzo de tiempo para aprender, pero también invertir para atraer talento, etcétera, etcétera. Pero si no lo hacen ustedes, los van a hacer sus competidores. Ya lo están haciendo, ¿no? En el mundo de hoy, que se ha derribado todos los mitos y han habido una serie de cambios en los comportamientos del mundo ejecutivo, del mundo empresarial, estamos viendo cada vez más la adopción de este tipo de conocimientos y este tipo de tecnologías en el mundo empresarial. Perfecto, Bien. Carlos. Sí, ya tenemos que cerrar. Sí, estamos contra el tiempo. Pero bueno, muchas gracias por tu exposición. Ok. ¿Qué tal? Bueno, es hora de hacer el cierre, ¿no? ¿Algo que quieras decir para finalizar? Sí, no, solo agradecerles a todos, agradecer a UTEC, invitarlos a explorar este programa que tiene su cuarta edición. Es un programa consagrado, como les digo, el de Data Science for Business. Estamos a tiempo, hay una buena promoción, he visto que hay una buena promoción, así que aprovechenla. Y nada, espero que nos veamos más adelante en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Perfecto, gracias. A todos los participantes les estamos compartiendo una encuesta de satisfacción de la charla, lo que agradecemos que la puedan responder. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Gracias Carlos, también. también. Gracias.